¿Qué debemos hacer cuando estamos desanimados? ¿Cómo lidiar cuando el desánimo nos toca a la puerta? Y quiero comenzar diciéndoles que Dios no nos creó para que nosotros estuviéramos al merced del gobierno de nuestras emociones. Y esto es muy importante aprenderlo hoy, porque muchas veces vivimos la vida dejando que las emociones negativas gobiernen la manera como nosotros actuamos. Y el Señor, por medio de Jesús, nos dio dominio propio para que nosotros podamos vivir por encima de nuestras emociones y hacer las cosas que debemos hacer y tener victoria sobre esas emociones y no permitir que nos arrastren a comportamientos aún más nocivos como la ansiedad, la depresión o abandonar proyectos, abandonar la familia, abandonar nuestro propósito de vida en medio de un episodio de desánimo. Por eso es importante que aprendamos a lidiar y que aprendamos a vencer el desánimo. Y quiero que sepan que no es que algún día vamos a dejar de enfrentarnos al desánimo, sino que se trata de aprender a lidiar cuando el desánimo llega. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos superarlo? Sobre todo cuando hay personas que son más propensas a desanimarse fácilmente que otras. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio sano de que por naturaleza, por nuestras emociones, podamos llegar a sentir desánimo, pero más no es algo patológico y crónico, o que cuando llega definitivamente entra y hace estragos en nuestras relaciones personales, en nuestra vida laboral, en nuestro ministerio, que nos tire a un cuarto a deprimirnos, a sentirnos tan desanimados que agarremos el helado y nos pongamos todo el día a ver televisión y a dejar abandonado lo que estábamos haciendo. Porque a esos extremos puede llegar si nosotros no aprendemos a lidiar con esto. Y quiero comenzar diciéndoles que necesitamos ser personas reflexivas. Es importante que nosotros aprendamos a conocer la raíz y el motivo por lo que nos estamos sintiendo desanimados. Porque muchas veces hay diferentes tipos de razones y nosotros tenemos que hacer un inventario, un examen en nuestra vida, en nuestra circunstancia, para saber cuál es el motivo de nuestro desánimo, porque pueden haber diferentes motivos y aquí quiero hablarlos durante este video para que podamos entender cómo enfrentar diferentes circunstancias y por qué el desánimo llega. El primer motivo por lo que el desánimo puede llegar, y esto no está en orden de importancia, sino que nada más voy a decirlo algunas de las razones. La primera razón puede ser porque estamos lejos de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si nosotros no estamos en Cristo, todavía no hemos dado nuestra vida a Cristo, ni tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esto va a hacer que estemos en desánimo en muchas temporadas de nuestra vida, porque realmente nuestra vida va a carecer de propósito. Y sobre todo porque cuando nosotros estamos en Cristo, una de las cosas que hace Cristo en nuestra vida es que nos pone en una relación correcta con Dios. Cuando el ser humano está en una relación que no está bien con Dios, aunque no entienda la razón de su desánimo, aunque diga todo parece estar bien en mi vida, pero hay algo que falta, no sé qué es, esa puede ser la causa. Si eres una persona que no tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón, la razón principal por la que esos desánimos vienen es porque hay una carencia de propósito al estar desconectado de Dios. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, abrimos nuestro corazón y le damos nuestra vida a Él, entonces allí esa
razón se va a quitar, ese desánimo se va a quitar. Pero entonces hablemos cuando ya nosotros estamos en Cristo. Cuando nosotros ya somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos sido renovados por su Espíritu, regenerados, hemos sido hechos nuevos, pero el desánimo viene y toca a nuestra puerta. Una razón por la que el desánimo puede tocar a nuestra puerta es porque estamos lejos de Dios. ¿Cómo así? Sí, nosotros podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar sirviendo a Dios, podemos estar haciendo todo tipo de responsabilidades, tener un título cristiano, estar involucrados en actividades de nuestra comunidad de fe, pero estar lejos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a cultivar nuestra relación personal con Dios, porque si nosotros no tenemos una conexión con Jesús constantemente, entonces lo que va a pasar es que nos vamos a desanimar. Jesús dijo que Él es el tronco, nosotros somos las ramas, la rama que es cortada y no permanece en Jesús se va a secar. Todo cristiano y toda persona que no tenga un encuentro fresco, continuo con el Señor, entonces lo que va a pasar es que se va a sentir desanimado. Porque lo que hacen los encuentros con el Espíritu Santo, con Dios, es que nos inyectan vida, nos inyectan aliento, nos inyectan propósito y eso hace que nos animemos. Entonces, cuando nos empezamos a secar espiritualmente, el desánimo viene. Entonces necesitamos reflexionar y pensar si es que acaso nuestro desánimo es porque estamos secándonos espiritualmente, porque hemos dejado la fuente que es Dios, porque hemos dejado de buscarle a Él. La siguiente razón que puede ser que venga el desánimo es por expectativas no cumplidas o por tener expectativas equivocadas. Puede ser una expectativa hacia una persona o incluso expectativas hacia la iglesia o expectativas de un ministerio o expectativas de algo que Dios iba a hacer. Tú pensabas que lo iba a hacer de esta manera, pero oh sorpresa, te encuentras que Dios no lo hace de esa manera. O tú tienes una expectativa de que no ibas a sufrir, que iba a ser fácil, pero te encuentras en medio de pruebas, en medio de escasez, cosas te faltan, en medio del desierto. Cuando tú tienes una expectativa hacia el matrimonio, te casas y encuentras que el matrimonio no es lo que esperabas, que esa persona con la que te casaste no es como tú esperabas. Todas esas expectativas, encontraste un trabajo, tú esperabas que en ese trabajo todas las personas fueran comprensivas, amables, que se comportaran de una manera profesional, pero cuando llegaste ahí te diste cuenta que no era nada de lo que tú esperabas. Cuando nosotros empezamos algo como un ministerio, como emprendemos algo, empezamos un servicio para Dios o algo, ya sea en el trabajo o en el estudio, y no es lo que esperábamos, entonces ahí es donde puede venir el desánimo. Y en ese momento, cuando nuestro desánimo viene por expectativas irreales, nosotros entonces tenemos que empezar a evaluar y a darnos cuenta que nuestra felicidad no debe basarse en lo que nosotros esperamos de las personas, sino en lo que nosotros esperamos de Dios. No podemos basar nuestra alegría, nuestro ánimo en lo que estamos esperando que suceda o en lo que estamos esperando de la gente, sino que nuestra confianza en Dios y empezar a alinear nuestras expectativas con las realidades de la Biblia. Puedo hablar aquí del tema del matrimonio.
Muchas veces nosotros queremos hacer a nuestro cónyuge a nuestra medida y a nuestra manera y no nos damos cuenta que ellos y nosotros somos un complemento. Lo que a nosotros nos sobra, a ellos les falta. Lo que a nosotros nos falta, a ellos les sobra. Por eso muchas veces hay choques de temperamento, choques de ideas, choques de percepciones, choques culturales, porque es un error creer que nuestro cónyuge va a ser exactamente igual que nosotros, que va a pensar como nosotros, que va a hacer lo que nosotros queramos, que se va a comportar a la manera que nosotros esperamos. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de expectativa irreal, lo que tenemos que hacer es empezar a ajustar nuestra expectativa a la realidad. Y por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia y que oremos a Dios y le digamos: Señor, si yo estoy esperando algo que no es correcto, por favor ajusta mi expectativa a lo que yo realmente debo pensar. Muchas personas entran a la vida cristiana esperando que no van a sufrir, y cuando se encuentran con las pruebas y los momentos difíciles, ahí se desaniman un montón. Es importante que leamos la Biblia y le digamos: Señor, ayúdame a ajustar mi expectativa a tu realidad, a entender que aunque yo pase por momentos difíciles, eso no significa que tú me has dejado, eso no significa que tú no estás trabajando, sino que tú estás obrando y estás haciendo algo en medio de este problema. Tú estás trabajando este problema para moldearme, para hacerme una mejor persona. Y hay muchas cosas que no terminaríamos este video y no me quiero alargar más en este punto, pero por eso es importante que oremos a Dios, leamos la Biblia y le digamos: Señor, si yo estoy teniendo una expectativa incorrecta sobre esto, sobre la iglesia, por ejemplo, yo voy a la iglesia a servir a Dios, a adorar a Dios, a añadir. Yo soy un agente de cambio que he sido mandada por el Señor para poder ministrar a las otras personas, ser un instrumento de bendición. Cuando nosotros tenemos esa expectativa, no vamos a sentirnos mal cuando vamos, a la diferencia cuando vamos con una expectativa de: yo quiero que a mí me saluden, que me amen, que sean amables conmigo, que me sirvan, que me miren bien, que hablen bien de mí, que me acepten. Es diferente. Por eso es importante que veamos este asunto de las expectativas, porque cuando tenemos expectativas que no son correctas y no van alineadas a la verdad de Dios, que es la Biblia, entonces obviamente cuando nos enfrentemos y no nos encontremos con lo que estamos esperando, entonces nos vamos a desanimar. Pero a medida que vamos ajustando nuestras expectativas, ya no nos vamos a desanimar, porque ya no vamos a estar esperando algo que no es real. La siguiente razón por la que puede una persona sentir desánimo es porque está en medio de problemas, de circunstancias que le causan temor, estrés y ansiedad. Hay problemas con los hijos, problemas de salud, problemas en la casa, problemas en el matrimonio, problemas financieros, etcétera. Cuando hay cualquier tipo de problemas que ejercen una presión muy fuerte sobre nosotros, esto puede traer un gran desánimo en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que pongamos todas nuestras ansiedades sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ir a dejar nuestras cargas al trono de la gracia, a nuestro tiempo de oración. En nuestro tiempo de oración tenemos que ir y descargar todo eso para que ese desánimo y esa ansiedad salgan de nuestra vida. Porque cuando nosotros estamos cargando con esos problemas, cargando con esas circunstancias, entonces obviamente va a llegar el momento donde nos vamos a desanimar mucho. Después de que salgamos de ese tiempo de oración, ahí va a influenciar muchísimo la manera como tú piensas. Y aquí quiero tomarme un tiempo porque esto es bien importante. La manera como nosotros pensamos influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Si nosotros somos personas que
estamos dándole vuelta al problema y abrazando y contemplando escenarios negativos que nunca han ocurrido o no han ocurrido todavía, lo que va a pasar es que nos vamos a llenar de un tremendo desánimo. Si empezamos a pensar y a hablar, no, nada sirve, todo está mal, a generalizar, ¿verdad? Nunca va a cambiar, nunca me hace caso, nadie me aprecia, nadie me quiere. Cuando nosotros empezamos a generalizar así y a hablar de esa manera y a pensar, entonces lo que va a pasar es que eso nos va a desanimar cada vez más. Por eso es imprescindible que nosotros aprendamos a entrenar nuestra mente y a no pensar esas cosas. Si tú no tienes nada bueno que pensar de ese asunto, mejor no lo pienses. Y eso es algo que yo lo practico. Aunque a mí me funciona más, y este es un consejo que yo te doy, es llenarme mejor de pensamientos de fe. El Señor, el Espíritu Santo me puede dar una palabra. Es importante que busquemos una palabra rema de Dios, una palabra que nos hable al corazón, una palabra de la Biblia, un versículo. Y eso lo que va a hacer es que ese versículo, en vez de yo estar hablando cosas negativas, lo que hago es que me pongo a meditar en ese versículo o hablo ese versículo o empiezo a decir cosas en fe. El Señor está en control de esta situación. El Señor sabe lo que está haciendo y Él me va a ayudar. Dios está trabajando. Dios está obrando en esta situación. No voy a temer. Señor, te entrego esta situación en tus manos. Y hablo eso y me lleno de fe. Esto es bien importante, ir a la iglesia para llenarnos de palabra de fe, para estar en un ambiente donde se está moviendo el poder de Dios en la alabanza, en la adoración, en la predicación, en la administración, ir con la comunidad de fe, nuestros hermanos en la fe, a veces en las conversaciones, en una palabra de aliento que ellos nos den, en una palabra de sabiduría, va a venir un ánimo nuevo del Espíritu. En la iglesia el Espíritu Santo va a usar instrumentos, cosas que pasan en la iglesia para ministrar nuestra vida. Por eso es importante que cuando estemos más desanimados es cuando más tenemos que ir a la iglesia, porque ese es el instrumento que Dios ha escogido para impartirnos fuerzas y para impartirnos ánimo. La palabra de Dios, la oración y la congregación, ir a la iglesia, es lo que Dios usa para levantarnos de esos momentos, porque el desánimo nos quiere enfrascar en la situación difícil. El desánimo lo que quiere es encarcelarnos en lo que está pasando. Entonces, por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en la realidad y en la verdad de Jesús. Esa es la siguiente cosa. Cuando estamos pasando por problemas que nos desaniman, es muy importante que enfoquemos nuestra mente y nuestro entendimiento en la verdad, que es la palabra de Dios. Y aquí quiero decir algo bien importante. Hay un equilibrio perfecto entre el poder de Dios y la verdad de Dios. Y muchas veces hay personas que les cuesta llevar este equilibrio. Hay muchas personas que les gusta mucho estar en la unción, en el poder, en las experiencias con Dios, que eso es maravilloso, es algo que disfrutamos mucho, pero nada de palabra, nada de conocimiento real y fundamento en las escrituras. Por otro lado están aquellos que sí estudian mucho la palabra, que dedican tiempo a escudriñarla, hacen estudios, tienen maestrías, tienen doctorados en la palabra de Dios, en la Biblia, pero carecen de el poder del Espíritu Santo, de tener experiencias vivas con Dios. Entonces hay que tener un equilibrio, porque este equilibrio nos va a mantener siendo cristianos sanos, porque hay circunstancias, y aquí quiero pasar al otro punto,
donde nuestro desánimo no es tanto porque estemos pasando momentos difíciles, sino es porque estamos cansados espiritualmente. Y cuando estamos cansados espiritualmente, mire, yo lo he vivido y yo sé que varios de los que me están viendo lo han vivido. A usted no le entra un consejo, a usted no le entra una predicación, a usted no le entra un versículo bíblico, a usted no le entra ninguna palabra porque usted está en un cansancio espiritual tan fuerte que su mente no está pensando claramente, que usted ya no está abierto para meditar nada. Pero si usted llega a la iglesia o si usted está en su tiempo de oración y viene el poder del Espíritu Santo de Dios, es como que le llena y le energetiza de una manera que ese cansancio se va. Hay momentos donde usted llora y llora y llora en la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene sobre usted y usted se levanta renovado. Sus fuerzas están renovadas, usted se levanta como nuevo. Y ojo, cuando usted se levanta así, ahí usted tiene que, el siguiente paso, leer la palabra, porque ahí sí la palabra ya le va a ministrar, ahí sí la palabra va a venir a hacer su obra, porque es un equilibrio perfecto. Más, por el otro lado, hay momentos donde la palabra misma es la que le va a dar a usted un ánimo. ¿Por qué? Porque hay una verdad que a usted se le va a revelar. No necesariamente usted está necesitado de que venga el Espíritu Santo a manifestarse con poder en su vida, sino que usted lo que está necesitando en este momento es de que la verdad le sea iluminada, de que vendas de su entendimiento sean quitados, mentiras sean quitadas de su mente y que la verdad le resplandezca. Y cuando viene esa palabra, entonces eso hace más que si usted tiene una experiencia donde llora y donde el Espíritu Santo le toca. Lo importante es que Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe si lo que usted necesita es una revelación de la verdad, un enfoque en la verdad y que la mentira que usted está creyendo, que lo está desanimando, se vaya y la verdad lo reemplace, o si lo que usted necesita es un toque del Espíritu porque usted está tan agotado espiritualmente que usted, su mente, su entendimiento están totalmente cansados. Entonces por eso es importante que busquemos a Dios, porque Dios es el que sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso usted tiene que aprender a diferenciar. ¿Qué es lo que está causando el desánimo? ¿Acaso es que yo estoy cansada espiritualmente y ninguna palabra me entra? ¿O es que yo estoy piense y piense en una mentira? ¿O estoy angustiada y estoy piense y dándole vueltas? Ahí usted necesita pescarse en la Biblia, leer la verdad de Dios. Porque como usted percibe, ahí es como usted se va a sentir. Como usted percibe la verdad, ahí es como usted se va a sentir. Como usted percibe su circunstancia, ahí es como usted se va a sentir. Y quiero leerle este pasaje muy importante porque aquí le va a ilustrar algo. Está en 2 de Corintios 4:8. Dice así el apóstol Pablo: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Entonces, mire, aquí ellos estaban viviendo una realidad, pero ellos tenían su mente en la verdad de lo que Dios estaba haciendo. Ellos tenían una diferencia entre las circunstancias que veían y entre la verdad de lo que estaba sucediendo. Porque déjame te digo algo,
Hay veces que tú vas a estar pasando circunstancias que tú o las otras personas piensan que está pasando algo, pero realmente lo que está pasando es otra cosa porque Dios está obrando en eso que Él está haciendo. Tú puedes pensar que estás metido en un problema de escasez terrible, pero no te estás dando cuenta que lo que Dios está haciendo contigo en ese momento es revelarte y enseñarte que Él es tu proveedor, que puedes aprender a descansar en su provisión, que Él está a cargo de tus necesidades. Las personas pueden ver que tú estás en un problema en el trabajo, que las personas de tu trabajo son difíciles, pero la gente no se está dando cuenta que Dios está usando a esa gente como instrumento para moldear tu carácter, porque Él te quiere entregar algo más grande. Y al tener un carácter que no es adecuado, entonces te va a costar tener relaciones personales sanas y eso es lo que te hace sufrir. Entonces cuando le pedimos a Dios, Señor, yo quiero tener un mejor matrimonio, yo quiero llevarme bien con la gente, con mis hijos, etcétera. Entonces Dios lo que empieza a hacer es moldear nuestro carácter y Él usa a las personas difíciles porque estas personas difíciles son un instrumento para moldearnos. Entonces tú lo puedes ver como un gran problema, pero Dios lo está viendo como un instrumento y una manera para la postrer hacerte bien, porque cuando moldea tu carácter, entonces tú después vas a poder ver el fruto de eso. Y así te puedo decir de muchas cosas. Y esto estaba pasando con el apóstol Pablo. Él decía que las dificultades por todos lados los estaban presionando, pero él no los aplastaban. Ellos seguían de pie, sabiendo que aunque veían problemas, ellos estaban fortalecidos por Dios. Ellos estaban asombrados de lo que les pasaba, pero no caían en desesperación. Ellos estaban perseguidos y tal vez la gente veía que los perseguían y decían, no, Dios los abandonó, pero aquí Él dice, pero no somos abandonados por Dios. Y esto es algo que a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, en la historia de José. Cuando es vendido de esclavo, dice, pero lo venden de esclavo y dice, pero Dios estaba con José. Luego injustamente lo acusan de haber querido abusar de la esposa de Potifar, lo mandan a la cárcel y dice, pero Dios estaba con José. A donde quiera que le pasaban cosas, la gente tal vez superficialmente decía, pobre José, pobre muchacho, mire cómo le ha ido de mal en la vida, pero la gente no se da cuenta que Dios estaba con él y que Dios lo estaba preparando para gobernar. Entonces, cuando nosotros en medio del desánimo dejamos de ver nuestro problema y la percepción que tiene la gente o que tenemos nosotros y empezamos a ver con la percepción de Dios, eso va a cambiar completamente como nosotros vemos la circunstancia. Por eso es importante que nos metamos con Dios. Cambiar la percepción es algo que es un proceso que viene con la renovación de la mente por medio de la Biblia. Por eso lee la Biblia todos los días. Así no le entiendas. Eso va a arreglar tus problemas de desánimo. Eso te va a sacar de esos pozos de desánimo. La siguiente razón por la que las personas pueden estar desanimadas o sentirse desanimadas es por agotamiento físico. Necesitamos por eso reflexionar y examinar nuestra situación, porque hay veces que la gente se desanima porque está cansada físicamente. Necesitamos descansar. El tiempo del descanso te va a renovar las fuerzas. Entonces, si tú te das cuenta y dices, no, lo que yo tengo es cansancio porque he trabajado, he trasnochado, no he parado por varios días, obviamente el desánimo va a venir a atacarte. Por eso es muy importante descansar. Después de que descanses, vas a ver cómo ese desánimo mejora. Y ya que estamos hablando de la parte física, voy a hablar de otra razón por la que muchas personas entran en desánimo y es por un problema de salud. Por algún problema hormonal, un problema físico, un problema de alguna enfermedad. Hay enfermedades, hay un tipo de enfermedades que causan desánimo, que causan depresión. Entonces tenemos que ver
si lo que necesitamos es vitaminas o necesitamos comer mejor, porque hay veces cuando las personas están enfermas porque no comen bien, no se alimentan bien, entonces esto puede también traer desánimo. Entonces es importante que si tú no te sientes físicamente tan bien y estás desanimado, vayas a ver a un doctor para que te examine, a ver si hay alguna causa de alguna enfermedad que está causando ese desánimo. Si ya definitivamente descartan y dicen, no, no es una enfermedad, pues entonces ahí ya sería algo espiritual o algo emocional. Y aquí quiero tocar otro tema que está muy conectado. Puede ser que haya una enfermedad que la ciencia no te puede ayudar o la medicina diga, no, esto es un problema incurable y esto es lo que está causando tu desánimo. Quiero decirte que servimos a un Dios todopoderoso, que cuando la medicina dice que no se puede, en las situaciones imposibles, ahí está Dios para o dos cosas, o sanarnos o darnos la gracia para poder sobrellevar eso que Él está permitiendo que nosotros vivamos. Entonces, por eso no debemos quedarnos, bueno, es una enfermedad, es incurable, ya mi situación no tiene ningún arreglo. No, 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 en Dios todo es posible, gente que me oye. En Dios podemos creer y saber que Él puede cambiar nuestra situación. Así que si tú tienes una enfermedad incurable, nadie puede sanarte, Dios lo puede hacer. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Dios, orar y seguir creyendo y decirle, Señor, dame la gracia para seguir creyendo y para poder llevar esta situación hasta que tú me sanes. Entonces, por eso no te desanimes, tú sigue adelante porque Dios te puede sanar. Otra razón por la que puede venir el desánimo es por un ataque espiritual. Sí, así como lo oye, y este punto es importante. A veces la gente no está consciente de eso, pero a veces hay espíritus malos, demonios que vienen en las noches a ponernos cosas espirituales. Lo espiritual no se puede ver. Vienen a sembrar semillas de desánimo, nos lanzan cosas espiritualmente hablando para que nosotros nos levantemos desanimados. Ellos pueden crear sueños, ponernos sueños. Ellos pueden hacer cosas para que nosotros anímicamente nos levantemos mal, nos levantemos en desánimo. Entonces tú tienes que saber si lo que tú estás viviendo es parte de un ataque espiritual. Y si eso es lo que está pasando, es lo que tú tienes que hacer, es orar y en el nombre de Jesús romper con todo eso que te pusieron. Si tú en la noche te adormiste muy bien y en la mañana te levantaste muy desanimado, muy abatido, sin un problema aparente, sin algo, sin las otras razones que di anteriormente, ahí tú tienes que empezar a examinar y a decir, bueno, pero no hay una razón si yo ayer estaba muy bien. Ahí tienes que saber que es una lucha, que es algo espiritual que vino sobre ti. Y por eso nosotros en el nombre de Jesús tenemos que hacer una oración, decirle, Señor, en el nombre de Jesús te pido rompas con todo lo que el enemigo quiso poner sobre mí en la noche. Todo desánimo se va en el nombre de Jesús. Yo quiebro todo trabajo de desánimo que pusieron sobre mi vida y ahí el Espíritu te va a dar palabras, empieza a orar porque es parte de la lucha espiritual. Y aquí quiero dar otro punto sobre esto de la lucha. Hay veces que estamos luchando por las almas, por nuestra familia, por la gente, en un ministerio donde el Señor lo está usando como instrumento para deshacer las obras del diablo, para libertar cautivos, para traer palabra y luz en medio de las tinieblas. Ahí también hay momentos donde puede venir una lucha espiritual y tu desánimo es causa de que el enemigo te está trayendo eso para que tú no continúes y renuncies, porque a Él no le conviene el trabajo que tú estás haciendo para Dios. Él quiere que tú dejes de ser instrumento, que dejes de ser bendición para las otras personas, que tú dejes de dar palabra, que tú dejes de orar, que tú dejes de congregarte, que tú ya no sirvas más a Dios. Por eso el enemigo lucha mucho, es un arma, es su arma favorita en contra del cristiano. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos a orar y a
a decirle, Señor, quítame esto, y a leer palabra y a congregarnos y a seguir haciendo determinadamente lo que dijimos que íbamos a hacer y seguir siendo fieles a Dios. No debemos dejarnos. Entonces tú tienes que estar muy claro y ver si la lucha que estás teniendo tal vez es porque el enemigo quiere que tú renuncies a lo que el Señor quiere hacer contigo. Y quiero dejar el último punto, que es muy importante y es un poco más sensible, pero yo creo que es importante que lo discutamos. Y el último punto es por heridas emocionales. Muchas personas de repente tienen episodios de desánimo fuerte porque traen heridas en el alma. Traen heridas de su niñez, de su pasado, traen heridas de situaciones que vivieron, y estas heridas no sanadas, heridas abiertas, lo que hace es que entremos en periodos de depresión y de desánimo. Por eso es importante empezar a pedirle a Dios que sane nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que en medio de la oración Él empiece a darnos sanidad y empiece a mostrarnos y a usar personas que Dios use en sanidad, porque muchas veces cuando nosotros estamos heridos, ese puede ser uno de los frutos de las heridas. Puede que se manifieste esa herida que está ahí oculta en desánimo, en depresión. Entonces, por eso es importante que con el Señor podamos superar y abrir nuestro corazón para que Él sane esas heridas. Quiero terminar diciéndoles que esto de lidiar con el desánimo es algo que vamos creciendo si nosotros nos determinamos a luchar contra él. Es una decisión. Podemos ser personas poderosas o podemos ser personas desalentadas, pero no podemos ser las dos cosas, y todo viene porque nosotros lleguemos a un punto de decir, ya basta, no más. Ya no voy a ser una persona que mantiene desalentada, que mantiene desanimada. Yo puedo ser una persona poderosa en Dios, porque para eso Dios me ha llamado. Entonces todo se trata de una determinación, de pedirle a Dios que nos ayude a lidiar con esas cosas. Espero que todos estos puntos te hayan ayudado y nos vemos en un siguiente video. Por favor, compártelo y dale like para que podamos llegar a más personas. Bendiciones.